que es la tabla de mortalidad para la población total de los Estados Unidos de 1979 a 1981, ¿no? Es una tabla de mortalidad viejita, pero es el ejemplo que viene aquí en el libro, ¿ok? Entonces, dice aquí que esa tabla es la 331, es decir, la tabla que viene aquí abajito, ¿sale? Entonces, las funciones que aparecen en este ejemplo de una tabla de mortalidad son TQX, LX y TDX. Esas son las funciones que vamos a encontrar. Y están representadas a partir de una L0 igual a 100,000. Pues vamos a ir repasando todos los conceptos. A ver, por ejemplo, me voy a ir aquí abajo. Viviana Paloma, ¿qué era L0 en palabras? Viviana. Ok. Va a tener que quitar a Aquí estoy, Viviana. maestra. Perdón, es que se me trabó la lap. Sí, dime, a ver, ¿qué es L0 en palabras? ¿Eran recién nacidos? Sí, exacto, el número de recién nacidos que voy a observar. ¿Qué quiere decir voy a observar? Pues vamos a ir viendo cómo se comporta su mortalidad. ¿Sí? O sea, en qué año mueren, en qué edad van muriendo, ¿no? Entonces, L0 es el grupo de recién nacidos que voy a observar y que es de 100,000. A partir de esos 100,000, observamos y entonces determinamos las funciones TQX, LX y TDX. Sergio Eduardo, ¿qué era TQX en palabras? Lo que recuerdo creo que es la probabilidad de que muera entre tiempo X y X más T. Sí, es la probabilidad de morir entre las edades X y X más T. ¿Ok? Muy bien. Raúl Andrick, ¿qué era LX? Buenos días, maestra. Buenos días. Espérame, es que no me acuerdo bien, pero estoy checando mis apuntes. Sí. Ay, no sé dónde quedó. Ese lo vimos apenitas. Sí, es que no recuerdo bien, pero... De hecho, está en la página anterior, en la 58. Ahí apenas lo definieron en el libro. Mira, te voy a ayudar. Está aquí, en esta parte. Es L de X y dice aquí lo que representa. Ah, sí, ya lo encontré. Sí, pues es el valor esperado del número de sobrevivientes del grupo de recién nacidos, ¿no? Exacto, a edad X. Es muy importante especificar que es el valor esperado del número de sobrevivientes a edad X de ese grupo que estoy observando de recién nacidos. Sí, muy bien. Ok, y por último, TDX. Paulina Fernández, ¿qué es TDX? Buenos días, voy. Sí, buenos días. Ese también apenas lo acabamos de definir arriba, en esa misma página está hasta arriba. ¿No es el número de muertes entre X y X más N? Bueno, X más D. Sí, exacto. Aquí, muy bien, es la contraparte del X, ¿no? O sea, LX es los que sobreviven y DX, NDX, bueno, aquí está TDX, es el número de muertes que hay entre edad X y X más T, sí.
Entonces, se relaciona con TQX, ¿no? Porque TQX es la probabilidad de morir entre edades X y X más T, y TDX es el número de muertes o el número de muertos, ¿no? De personas que murieron entre edades X y X más T. Muy bien. Bueno, entonces, todas esas funciones nos las van a presentar en este ejemplo de tabla de mortalidad, ¿sí? Y aquí lo que está diciendo es, todo esto se presenta, de hecho lo podemos ver aquí abajo, todo esto se presenta como TQX, LX, TDX, luego vienen estas otras tres que no hemos visto y que las vamos a ver después, pero al menos de la primera a la cuarta columna, de hecho aquí está el número de columna arriba, ¿no? Podemos identificar a qué se refiere eso. Ahora, aquí dice, excepto para el primer año de vida. O sea, todo se muestra en años, excepto en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque en este primer año de vida están mostrando por días. Entonces, del día 0 al 1, del 1 al 7, del 7 al 28 y del 28 a los 365 días, para después ya pasar al agregado en el primer año, segundo año. Entonces, únicamente el primer año está como desagregado, ¿no? En días. Y the value of t in the tabulated functions is 1. Creo que eso está diciendo, bueno, más bien, nada más eso está diciendo. Luego dice, está diciendo que estas tres, las últimas columnas de las 5 a las 7, son funciones que vamos a ver en la sección 3.5. Entonces, por lo pronto, estas tres no las estamos ahorita contemplando, ¿sí? Bueno, estoy leyendo aquí arriba, o sea, simplemente estoy viendo esta parte de aquí que está diciendo para ir entendiendo el ejemplo que el libro nos muestra, ¿no? Entonces, otra parte que está mencionando en palabras es que esta tabla de mortalidad para los Estados Unidos entre 1979 y 1981 no fue construida observando a estos 100,000 recién nacidos hasta que el último muera. Entonces, eso es obvio, ¿no? Porque lo estamos observando solamente en 3 años, ¿no? Solamente estamos observando a estos recién nacidos. Y dice aquí, en lugar de estar observándolos hasta que el último muera, lo que se hace es, se realizan estimaciones de estas probabilidades de muerte o de vida, ¿no? Derivado de la experiencia de la población total en los años alrededor de 1980. Entonces, lo que está diciendo el libro es, y de hecho eso se hace en la vida real, para construir una tabla de mortalidad, porque las tablas de mortalidad, aquí les voy a decir qué pasa en México. En México las tablas de mortalidad se construyen por académicos, ¿no? En ciencias actuariales, que están trabajando en conjunto con el Colegio Nacional de Actuarios. Entonces lo que hacen son estimaciones de las probabilidades de muerte y de vida de los mexicanos. ¿Y cómo hacen esas estimaciones? Bueno, con base a dos cosas. Una, en la experiencia, cómo se ha comportado la gente, la vida y la muerte de las personas en México en los últimos años, pero también se usan técnicas actuariales para hacer estas estimaciones. Nosotros en la licenciatura no vemos estos métodos para construir tablas de mortalidad, pero sí se ven en una maestría y en un doctorado. Entonces, de que existen métodos, sí, pero nosotros no los vemos en licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, es para que sepan por qué dice ahí que se estiman esas probabilidades. Aquí no vamos a ver cómo, pero aquí lo hacen, ¿no? Y nos dan el ejemplo. Luego dice que... a ver, permítanme. Sí, José Alejandro. Perdone la molestia, maestra. Entonces, pues hablando ya en el ámbito laboral, las tablas de mortalidad pues ya las tenemos por, digamos, por dadas, o sea, ya nos las otorgan. Sí, buena pregunta, José Alejandro. Y no es molestia, tú me puedes preguntar cuando quieras. En la práctica, ya cuando en el trabajo, ¿no? Las tablas de mortalidad sí, ya son dadas y esas tablas de mortalidad se autorizan
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, esa comisión tiene ahora sí que por función, de revisar estas estimaciones que se hacen en México de las tablas de mortalidad y autorizar su uso. En la actualidad hay una o dos, bueno, no me acuerdo cuántas tablas debe haber, autorizadas para su uso por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Sin embargo, esas tablas que son autorizadas para su uso, son autorizadas para que cuando tú realices tus cálculos actuariales, supongamos que estás en una consultoría y estás realizando cálculos actuariales, o sea, te tienes que regir por las autorizadas, ¿no? Sin embargo, cuando tú, por ejemplo, no sé, por poner otro ejemplo, tú creas un plan de pensiones en tu empresa, supongamos que tú creas tu empresa y le quieres dar un plan de pensiones a tus trabajadores, en esos planes de pensiones tú puedes decidir qué tabla de mortalidad usar. Entonces, como que la regulación es diferente, la regulación es para las empresas, consultorías, ¿no? Pero si tú creas planes de pensiones privados, ahí puedes como que usar otra o tú determinar cuál usar. ¿Ok? Sí, Marco. Bueno, una pregunta más bien curiosa, ¿no? ¿Qué pasa, bueno, ahorita con esto, lo del COVID, ha afectado mucho lo de las tablas de mortalidad? O sea, ¿ya lo toman en cuenta lo de la pandemia o siguen utilizando las mismas tablas antes de la pandemia? Muy buena pregunta. Mira, apenas se está hablando del tema. De hecho, ya hay muchos foros en los que los actuarios están hablando de el ajuste que se debe hacer a las probabilidades de mortalidad y de sobrevivencia debido al COVID, sí, pero apenas está viendo eso. La realidad es que como tenemos 2 años de experiencia con esa situación, toma mucho tiempo en que se autorice ese cambio. Entonces, lo que te puedo decir es que en la actualidad se está ya hablando de eso en foros, en congresos, en reuniones, pero no es algo que ya esté autorizado para hacerlo, ¿no? O sea, como para que tú digas, no, pues ya la tabla de mortalidad actual ya no es eficiente, entonces tengo que usar otra, todavía no. Entonces, como toma mucho tiempo eso, yo la verdad creo que sí va a tardar en que se autorice ese ajuste. A veces no se hace una nueva tabla, sino lo que se hace es, se define un factor de ajuste a la probabilidad de muerte, ¿no? Es un factor de ajuste lo que se hace para no crear una nueva tabla de mortalidad. Yo creo que eso va a pasar en este caso, pero no se ha hecho nada al respecto todavía oficial. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, ahí viene otro texto, pero bueno, ya más bien vámonos acá a la tabla, ¿no? Para ir analizando qué está pasando aquí en estos números. Aquí me da un número para cierta columna y cierto renglón, ¿no? Entonces, déjenme ver acá porque después de la tabla ya empiezan a hablar de los números. Entonces, pues sí, vámonos acá hasta abajo. Digo, en lugar de que veamos, por ejemplo, si yo les pongo qué sería o qué significa ese número en palabras, en lugar de que yo los escoja, esos números, mejor vamos a los números que el libro nos está dando. Otra cosa muy importante, vean dónde acaba la tabla. La tabla de mortalidad inicia en la edad 0, obviamente de recién nacido, ¿no? Pero ¿dónde acaba? Fíjense cómo acaba en la edad 110. ¿Sí? Entonces, es una tabla en la que el último dato que se da es en edad de 110. Ahora, aquí dice, varias observaciones acerca de esta tabla de mortalidad se pueden definir, o bueno, se pueden analizar. Vamos con la primera. Fíjense lo que está diciendo. Aproximadamente 1% del grupo de sobrevivientes de recién nacidos se espera que muera en el primer año de vida. ¿Sí? Otra vez, aproximadamente 1%.
del grupo de recién nacidos que sobrevivieron, se espera que mueran en el primer año de vida. Entonces, ¿eso dónde lo puedo ver? En el primer año, ¿no? En la primera fila. Ok, ¿y dónde? ¿En qué parte, por ejemplo, podría ver eso? Sí, muy bien. Fíjense, tendría que irme al primer año porque dice que el grupo de sobrevivientes se espera que muera en el primer año de vida, entonces sí, tengo que irme al primer renglón del año 1. ¿Me habían alzado la mano? Ya no, ¿verdad? Bueno, entonces me voy al primer renglón del año 1. Ajá, ahí se puede ver el primer renglón. ¿Y cómo veo ese 1%? ¿Qué harían? ¿No es TQX? O sea, ahí en años. TQX. Ok, a ver, vamos a analizar este número de TQX. Este número de TQX me da 0.01260. Ok, ¿qué quiere decir el 0.01260? ¿Lo puedo ver en porcentaje? Sí, puedo verlo como 1.26, sí, por ciento. ¿Qué significa en palabras eso? Acuérdense que TQX es la probabilidad, ¿no? De que de que una persona, si lo veo como TQX, es la probabilidad de que una persona muera entre edad X y X más T. Pero aquí estoy en un año en específico, ¿no? Entonces, aquí ese 0.01260 significa la probabilidad de que un recién nacido muera en el primer año de vida. Entonces, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí, maestro. Sí, exacto. Entonces, esa es el 1%. Claro, lo redondean, ¿no? Porque es 1.26%. Ahora, otra forma en la que la puedo ver es en el número que está al lado. Este 1260 significa el número de personas, ¿no? Que mueren de edad 0 a edad 1, a un año, o en el primer año de vida, lo puedo decir también. Entonces, ese 0.01260 es la probabilidad de morir en el primer año de vida y 1260 son las personas que murieron, o los recién nacidos que murieron en el primer año de vida. Ese 0.01260 sale de dividir 1260 entre el grupo inicial que tengo vivo. El grupo inicial de sobrevivientes es de 100,000. Los que mueren son de 1260. Si yo hago esa división, entonces me da la probabilidad de muerte, ¿no? Que sería el 1.26%. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería ese. Se puede ver con la columna 2 o la columna 4 entre 3. Muy bien. Ahora, vamos con la observación 2. A ver, me voy hasta acá. Me voy a mover para que vayamos leyendo. La observación 2 me dice, se espera que alrededor de 77% del grupo de recién nacidos sobreviva a edad 65 años. ¿Sí? Entonces, se esperaría que alrededor del 77% de un grupo de recién nacidos sobreviva a edad 65. ¿Eso dónde lo veo? En LX. En el X, sí. Entonces me voy, pero el X lo tengo que ver en la edad que me está indicando, ¿no? 65. Entonces me voy aquí arriba, ¿no? Y lo que estoy diciendo es, esta L de X, lo que me está diciendo es el número de sobrevivientes a edad 65. LX, fíjense cómo en inglés acá arriba dice el número de vivos al inicio del intervalo de edad.
Entonces, 77,107 personas sobrevivieron en edad 65, porque es el inicio del intervalo de edad, ¿sí? Entonces, no es otra cosa más que hacer 77,107 entre los 100,000 recién nacidos con los que inicié observando. Por eso dice que se esperaría que cerca del 77% sobreviva, ¿no? Esa sería la observación número 2. Entonces, en la observación 1 estoy viendo los muertos y en la observación 2 estoy viendo los vivos. Vamos a ver la observación 3. La observación 3 dice el número máximo de muertes dentro de un grupo se espera o se esperaría que ocurra entre edades 83 y 84. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo ese es que observe la columna 4, ¿no? Porque me está diciendo el número de muertes o el número de muertos, de personas muertas. Entonces me voy a esa parte, 83, 84. Recuerden que la columna es la 4, entonces 83, 84 es esta, ¿sí? Este valor. ¿Y por qué dice que el número máximo? Pues porque vean, antes de ese número es menor a 3,083, es 3,077. Después de ese número o de esa edad empieza a decrecer el número de muertes. Entonces, por eso dice que el número máximo de muertes se espera que ocurra entre edades 83 y 84. Casi que si pasamos esa edad ya tenemos menos probabilidad de morir, ¿no? Es como una edad crítica en esta tabla. No quiere decir que en general, en esta tabla, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas? Todo bien, maestra. Todo bien, maestro. Ok. La número 4. Dice, para la vida humana ha habido muy pocas observaciones de edad a la muerte más allá de 110 años. ¿Sí? Entonces, el sobrevivir más allá de 110 años sí existen, claro, pero son muy pocas, ¿no? Entonces, en la vida humana. Entonces, consecuentemente, se asume que la edad última de la tabla va a ser el 110 años, como lo vemos en esta tabla, pero esa última edad que se asume en una tabla de mortalidad se le llama la edad W, ¿sí? Y además tiene un nombre en palabras que es la edad límite. Entonces, es W, la última edad que vamos a encontrar en una tabla de mortalidad, que no siempre es la misma, en unas tablas puede ser 100, en otras 110, en otras 90, no sé, dependiendo de la tabla, ¿no? Y dice que se asume normalmente que hay una edad W para la cual esa probabilidad de sobrevivir a una edad X es mayor que 0 para una X menor que W, ¿sí? Entonces, antes de alcanzar esa edad W, yo tengo una probabilidad de sobrevivir mayor que 0 y que va a ser la probabilidad de sobrevivencia de 0 si esa X rebasa esa W, ¿no? Y luego aquí dice, la edad límite para esta tabla no está definida. ¿Por qué no está definida? Porque estamos viendo que todavía hay probabilidad de sobrevivencia después de 110 años. ¿Por qué? Porque aquí todavía tengo 33 personas que sobrevivieron, ¿no? Entonces, no se indica en esta tabla la edad W, porque esa edad W tendría que ser en la cual después de esa edad ya no hay sobrevivientes, o sea, ya no hay forma de sobrevivir después de esa edad. Entonces, en esta tabla
no se indica la W. ¿Sí? Aunque se acaba en 110 años, debieron poner aquí, después de esos 110, una W. Y aquí no hubo. ¿Sí? Bueno, entonces la número 5. Un mínimo local lo podemos encontrar, un mínimo local en el número esperado de muertes lo podemos encontrar en edades, alrededor de edades 11 y 27, y un máximo local alrededor de una edad 24. Entonces, si nos vamos a esas partes de la tabla, ¿no? Están hablando de primero de un mínimo local, ¿sí? No quiere decir que sea un mínimo absoluto. Entonces, vamos a edad 11 y 27. Aquí está edad 11. Y 27. Bueno, a edad 11, ¿de qué estamos hablando? De muertes, ¿verdad? Y de X. ¿Cuál, perdón? Y de X, ¿no? Bueno, pienso yo. L. Esta, dices la columna 3. No Aquí. sería Ajá. I de X porque, bueno, dice número de muertes, ¿no? Sí, número de muertes. Entonces, número de muertes es la D. Ajá, la D, o sea, la columna 4. ¿Sí? Y estamos viendo aquí alrededor de edad 11, tengo 19 muertes, lo cual es menor a lo que está arriba y abajo, ¿no? O sea, más o menos en esa edad 11 hay poquitas muertes, 19 personas que murieron entre edad 10 a 11 y de 11 a 12. Y si me voy abajo, en el 27, también hay como un mínimo local, porque aquí también estoy observando que estos números son menores a los que están alrededor. ¿Sí? Entonces simplemente son verlos como en ciertos valores ahí, no en toda la tabla, sino en cierto periodo. Eso lo puedo ver como un mínimo local. Pero también dice que hay un máximo local alrededor de edad 24, y eso lo vemos con el 130, ¿sí? El 130 me está indicando que es mayor que los que están alrededor. Entonces, alrededor de edad 24, tengo un número máximo de muertes en esta parte de la tabla, ¿sí? Entonces, nada más como observar lo que está pasando en cierto periodo de tiempo. Ok. Una pregunta, Miss. Sí. A esto de local mínimo, sí. Se refiere, por ejemplo, que el 19 son como los mínimos dentro de ese rango de 5 edades. Pues lo puedes ampliar, porque si tú lo ves más arriba, o sea, fíjate, si tú empiezas a observar esa tabla desde el inicio, desde el 0, aquí tienes 1260, ¿no? Ninguno de estos números hasta dónde lo puedes poner. O sea, ninguno de estos números en la columna 4 son menores a 19. 19 es el menor ahí. Entonces te puedes ir hasta acá, si lo ves, ¿no? Y, por ejemplo, el 12 sería el mínimo de toda la tabla, ¿no? Pero en realidad tú podrías decir que es un mínimo local porque lo puedes ampliar desde 0 hasta, pues lo puedes poner hasta 108 años, o sea, digo, no dicen ellos el rango al que se refieren, ¿no? Pero, y por ejemplo, en la de edad 27, ahí es cuando me causó un poco más de ruido. Sí, a edad 27 te está diciendo
que es un mínimo local, pero entonces ahí sí tendría que ser entre, como es 126, pues a partir de edad 22, ¿no? Porque si no, 21 ya es 124, es menor. Entonces tú tendrías que decir, es un mínimo local de edad 22, ¿no? Para que no sea menor a 126, y a lo mejor pues ya le ves ahí hasta dónde podrías llegar. ¿Sí me entiendes? Ok, ya. Perfecto, Miss. Gracias. Sí, de nada. Entonces el libro no lo especifica, pero bueno, podemos ir viendo más o menos a qué se refiere, en qué rango de edad. Y la última observación dice que a pesar de que los valores de LX que están en la columna 3, vean cómo están redondeados a un entero, no hay una razón justificable para esto, ¿no? Porque la ecuación 331, si se regresan a la ecuación 331, esa ecuación me dice que LX es L0 por S de X. Si yo hago esa multiplicación, en realidad esa L de X no sería un entero, pero en la tabla pues lo redondearon a un entero. Es nada más como una observación de que, pues bueno, por obvias razones lo redondean, ¿no? Porque pues estamos hablando de personas. Pero la fórmula, así en estricto sentido, debe ser un número real, ¿no? No entero. Bueno, es una observación de la tabla. Entonces sí, ya estuvieron viendo ahí, analizando estas 4 columnas. Estas 4 columnas ya saben ustedes cómo interpretarlas. Cualquier número que veamos de estas 4 columnas, ya se puede decir qué significa. Entonces déjenme ver. A ver, Alejandra Estefanía, si yo me voy, vamos a ver, por ejemplo, este valor, dime qué significa en palabras. Ahí voy, Marco, Kathleen y Francisco, espérenme tantito. Creo que se salió. Ana Paula González, ¿qué significa ese número en palabras? Que en la edad de 25 a 26 han sobrevivido 97,110 personas. Más o menos, Ana Paula. Hay que ser más específicos. A ver, Aranza, más específico que eso. Pues ay, es la L de X, ¿no? Sí. Pues es el valor esperado de las personas que van a sobrevivir en ese intervalo de edad. Ya te acercaste más, Aranza, pero te falta. A ver, Carlos Rodolfo, tú dime, ¿qué le faltó a Aranza decir? La verdad, yo estaba pensando lo mismo que ella. ¿Lo mismo? Sí, entonces no sé qué otra cosa es lo que le faltó. Es de las 100,000 personas, ¿no, maestra? Ok, Bueno, de los bueno. 100,000 recién nacidos. Ok, eso no se me había ocurrido, pero sí es cierto, eso también hay que decirlo. Falta algo que debe ser muy específico. A ver, Kathleen, ¿me puedes decir? Bueno, es que yo decimos lo mismo, de que se espera que sobrevivan 97,110 personas de los 100,000 recién nacidos a la 25 a 26 años. Pero ya no sé qué más decir. Ya lo dijiste todo, menos un detallito. A ver, Francisco, si tú sabes. Se puede decir como cerca del 97%. Bueno, 3%, cerca del 3% son las personas que han
fallecido a esa edad, ¿no? De los 100,000. Ok, sí, pero bueno, eso ya es como interpretar otro dato, otra función. No. Quiero esta. Sí, Kathleen ya me la dijo toda, excepto una cosa que no está bien. Marco, ¿tú sabes? Supongo que son a los 25 años exactos, ¿no? Exactamente. Eso era lo que no estaba bien. Entre 25 y 26 no está bien dicho, porque ustedes vean hasta arriba en la columna y dice que es el número de vivos al inicio del intervalo. Entonces no es entre 25 y 26, es a edad 25 exactamente, ¿sí? Entonces 97,110 sobrevivientes se espera que se tengan de esos 100,000 recién nacidos a edad 25. Así, tal cual. Ok, entonces, ya nada más para aclarar. Veamos este 127. Jesús Ricardo Luna. ¿Qué significa en palabras ese 127? Que han muerto 127 personas a la edad 30. Casi. No, es que ahí no es. Es que ahí sí como es el intervalo, X. ¿no? Exactamente. Ahí sí sería de 30 a 31. Sí, a ver, Jesús Eduardo, tú dime, que alzaste la mano, tú dime cómo lo dirías en palabras ya completo. Que entre las edades 30 y 31 han muerto 127 personas. Muy bien. Del grupo de recién nacidos de 100,000. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok, pues creo que ya nada más faltaría a lo mejor un valor de acá, de este lado. Por ejemplo, este valor, ¿no? A ver, María Fernanda Guzmán, ese, ¿cómo lo dices en palabras? Es la proporción de personas o el 4 entre 3 de que están vivas al principio del intervalo de edad, o sea, de los 35 años. Sí, casi. Lo dijiste muy bien porque no habíamos dicho que era una proporción de personas, pero sí es cierto, es eso. Nada más que no dijiste bien la edad. A ver, Michelle Morán, otra vez, ¿me lo dices en palabras más específico? Sí, Miss, es pues la proporción de personas que han muerto durante la edad 35. No, casi. Ups. Otra vez la edad no. A ver, Aranza. Es la proporción de personas vivas, ¿no? Al inicio del intervalo. No, ese es Q. Entonces sí son muertas, o sea, de muertos, ¿no? Pero la edad es la que no me están diciendo bien. A ver, Francisco Javier. Pues es la probabilidad de morir entre 35 y 36 años, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, les faltaba decir la proporción de personas muertas de edad 35 a edad 36. Aquí sí hay que decir el intervalo de edad, así como en la DX y en la LX no. La LX solamente se dice el número de vivos a qué edad, a una edad específica y ya. Pues bueno, eso sería entonces el ejemplo de una tabla de mortalidad. En este caso fue para Estados Unidos, ¿sí? Y a partir entonces de este ejemplo, se pueden sacar otras funciones. Las vamos a ver mañana esas funciones. Nada más quiero que veamos esto último que menciona el libro antes de pasar al ejemplo 331, ¿sí? Dice, es la tabla 331 es un método convencional que se usa para describir la distribución de X mayúscula, ¿se acuerdan? De la edad a la muerte. Entonces, hemos estado viendo en funciones de distribución, de densidad, etcétera, de X, pero en este ejemplo específico
en una tabla de mortalidad es un método que se usa mucho, por eso es un método convencional, para describir esta distribución. Entonces, si pueden ir viéndolo así, está bien. Este ejemplo es un ejemplo discreto, mientras que lo otro que hemos estado viendo son ejemplos, o bueno, no ejemplos, son métodos continuos, ¿no? Bueno, luego dice, alternativamente, una función de sobrevivencia puede ser descrita en forma analítica, tal como esta de aquí. O sea, S de X se puede escribir como E a la menos CX. Esa C considerada mayor que 0, la X mayor o igual que 0, y luego dice que, sin embargo, muchos estudios que involucran la mortalidad en humanos para, por ejemplo, propósitos de seguros, se usa la representación S de X igual a LX entre L0, como se ilustra en la tabla 331. Y además, también esa es la ecuación, ¿no? También es la ecuación 331. Nada más estamos despejando ese X, ¿no? Entonces, aquí dice, dado que 100,000 SX es ilustrado para valores enteros de X, hay una necesidad de interpolar valores no enteros de S de X. Y este es algo que vamos a ver, un método de interpolación, o bueno, vamos a ver varios métodos de interpolación en la sección 3.6, ¿sí? Entonces dice que en la tabla se usa la fórmula 331 para escribir todas las tres funciones que ya vimos, pero en valores enteros. Y hay una necesidad de hacer interpolaciones para evaluar estos números cuando no son enteros. Entonces, lo vamos a ver en la sección 3.6. Bueno, pues es todo. Entonces, este ejemplo lo vamos a ver mañana para que ya, pues porque si no ahorita me quedo a medias. Y lo que quiero es ya hacer ejemplos usando los valores que vienen aquí, ¿sí? Después de estos ejemplos vamos a empezar a ver algunas gráficas, otras funciones. Acuérdense que aquí es funciones y funciones y funciones para describir todo lo que necesitamos saber de tablas bueno, no de tablas de mortalidad, más bien de distribuciones de X mayúscula, T de X, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Ok? ¿No hay dudas? No, maestra, todo claro. Ok. Todo bien, maestra. Qué bueno. Entonces, pues sigan repasando. Cualquier cosa me dicen mañana si tienen duda. ¿Sale? Gracias. Nos vemos. Sale, maestra. Muchas Gracias, maestra.